empresas familiares, que como sabes aquí en el sector hortofrutícola y en el agro, a nivel general en España hay muchas, de hecho creo que era el 89% de las empresas son familiares y aquí al final hay veces que es difícil lidiar, ¿no? con padres, con hermanos, con tíos, con primos, cuando hay conflictos. ¿Qué hacer para resolver los conflictos de manera correcta, sobre todo cuando tienes dos vertientes y que lo personal no te afecte en el trabajo o que lo del trabajo luego no te afecte en lo personal? Sin duda, es importante. Voy a ser muy escueto. He trabajado con muchas empresas familiares, algunas muy grandes, multinacionales, que son empresas familiares actualmente. Y te voy a trasladar la experiencia y el patrón de éxito que yo he visto. Mira, todos los equipos tienen distintos juegos. Hay equipos que juegan a ganar, otros juegan a no jugar y otros, aunque te parezca mentira, juegan a perder. Fórmula de éxito para perder. Mete en una empresa familiar 3 generaciones. El fracaso está garantizado. En el momento en que tú en tu empresa familiar tengas 3 generaciones cohabitando, codedicadas a la empresa, el fracaso está servido. ¿Qué es lo que yo recomiendo? ¿Cuál es el trabajo que yo he hecho y dónde he visto la fórmula de éxito? A partir de la segunda generación, profesionaliza. Profesionalidad significa búscate a un buen director, general manager, búscate a buenos perfiles técnicos, contrata gente buena. Tú no pierdes el control, por supuesto, de esa unidad familiar y de ese proyecto que ha crecido y sobre todo, aparte de profesionalidad, trabaja en el legado. ¿Qué es lo que yo quiero dejar en Almería? ¿Qué es lo que yo quiero dejar a mi gente? ¿Qué es lo que yo quiero dejar al mercado? Porque muchas de las empresas confunden lo que es una transacción con una comunidad. Muchas de las empresas piensan mi negocio es vender tomates cuando están muy equivocadas. Hoy en día, cuando tienes una diversidad de personas, un equipo ya numeroso, tú eres una comunidad. Y cuando tú eres una comunidad, pues yo te invito a que tú reflexiones cuando vas a las reuniones de comunidad. Aquello es terrible. Quiero decir, lo más complejo que tiene ahora mismo gestionar un equipo son las personas. Y a partir de ahí, en una empresa familiar, la recomendación que le hago es, en la segunda generación empieza a profesionalizar, no incluyas una tercera generación y trabaja sobre todo en ese legado que quieres dar. El liderazgo, sobre todo, es no perder esa parte humanista que hizo que el miembro fundador haga hecho lo que haga hecho, se honre ese esfuerzo, se honre esa figura, tampoco como un culto al líder, ¿no? Pero que se honre todo ese trabajo y ese esfuerzo que hace que hoy en día muchas familias puedan estar aquí pues ayudando con esa estabilidad, recibiendo un empleo y un sueldo para crear cosas que después lo importante es que yo, que no soy de Almería, antes de irme de Almería siempre me paso por el mercado y digo, qué maravilla de tomates me voy a comer hoy aquí, ¿sabes? Gracias al trabajo de tanta gente que hace cosas maravillosas. Yo creo que esa es la maravillosa satisfacción, por ejemplo, que puede tener en ese sentido cualquier empresario familiar que hoy en día nos puede estar escuchando. Oye, todo mi esfuerzo, todo lo que hice, todo mi trabajo está ahí, estamos en mercado. Y si estamos en mercado es porque estamos haciendo cosas bien. Eso no significa que no bajemos la guardia. Y sobre todo, no olvidar algo a todos estos empresarios. Si quieres continuar así, tienes que cambiar. Repito, si quiero continuar así, tengo que cambiar. Porque el mundo nos pide esto. Y como bien dijo Heráclito, lo único que perdura en esta vida es el cambio. Con lo cual, mucha capacidad de gestión de personas, mucha capacidad de poder tomar decisiones para profesionalizar y mucho cuidado a la hora de meter 3 generaciones, porque eso te aseguro que es una bomba de relojería en el tiempo. Claro. Y cuando ya están conviviendo esas generaciones, el otro día, por ejemplo, pasaba por un capítulo nuestro, Adelina Salinas de Zoe, que es una líder fantástica. Ella comparte la empresa con 2 de sus hermanos. Entonces decía en un tono divertido y gracioso que al final siempre se ponían de acuerdo porque van a ser 2 contra 1 unas malas, ¿no? O sea, al final son 3. Entonces, ¿cómo poder equilibrar los enfoques o la toma de decisiones cuando ya te toca convivir en la toma de decisiones con familiares y tienes la parte negativa o positiva, según se mire, de tener un mayor conocimiento de ellos o de intimidad? Sin duda.
Ahí hay factores muy poderosos que van a distorsionar esa parte profesional, ¿no? Como es esos lazos familiares, ¿no? Yo lo que te puedo decir es que ahí hace falta un trabajo interior muy importante. Un trabajo interior que te lleva a lo siguiente. En primer lugar, a no perder tu referencia de ese lazo familiar, que es lo más importante. Repito, lo más importante. No los números ni los resultados. El lazo familiar, cuidarlo al máximo. ¿Y qué significa cuidarlo al máximo? Tú te tienes que preparar y te tienes que, en ese sentido, entrenar para que todas esas interacciones del día a día que van a producir conflictos, porque el encuentro con el otro siempre es un desencuentro, tú tienes que tener esa capacidad de escucha, de poder tener esa empatía con ese hermano, ese primo, ese otro familiar, con esa otra generación, tener esa capacidad en la comunicación para poder llegar a abrir espacios de conversaciones donde pongamos el ego atrás y veamos todo el fruto de que todos aportamos más que uno solo, y poder en ese sentido no perder la referencia de ese lazo familiar. Y para ello todo pasa como hablábamos al inicio, por una cultura de FIPA. Yo me tengo que desapegar un poquito de lo que hago, de lo que soy. Y eso desgraciadamente está muy unido, lo que hago con lo que soy. Yo tengo que tener muy claro que ahí está mi hermano, ahí está mi primo, está mi padre. Y cuando yo tengo un conflicto, solamente tengo 3 puertas a las que yo accedo a ese conflicto. Una es el vínculo, y tú no quieres romper el vínculo ni con tu hermano, ni con tu padre, ni con tu hijo. Segunda, otra es el propio problema en sí, y ya te digo que los hechos no convencen, por mucho él va a seguir viendo el hecho de una forma y yo de otra, y el abordaje por ahí no funciona. Y la única puerta que tiene éxito, y créeme, es lo que se llama crear en ese sentido esas formas, esa música. Es cómo yo me comunico con el otro, para que en un momento dado esos conflictos que vamos a vivir con ellos y que van a aparecer, podamos gestionarlo de mejor. Ese conflicto para mí es como si pusiéramos un tubo, ¿ok? ¿Cuál es mi responsabilidad dentro de una empresa familiar en ese tubo con todos mis stakeholders, con todos esos miembros que son cercanos a mí, incluso con mi equipo? Primera cosa que tienes que hacer, no meter más porquería en el tubo. Segunda cosa, empieza a limpiar el tubo. Tercera cosa, mantén el tubo limpio. Sé que esto es muy fácil de decir, pero hay que cultivarlo. Y pues te ha tocado como líder, como parte de la empresa familiar, no haber elegido muerte. Quiero decir, ese es el papel. Tú tienes que tener un desapego entre quién soy y lo que hago. Y sobre todo no perder esa referencia del vínculo familiar. En esa mirada, en ese conflicto, y dotarte de herramientas en el abordaje de conflictos familiares que no son fáciles, no cabe duda, por los vínculos tan grandes.